Si alguna vez te han hecho sentir invisible, esta historia es para ti. Déjanos un comentario contándonos si alguna vez te subestimaron solo por cómo luces. Tu voz importa. Isabela Nascimento no nació en la cima, pero desde muy joven entendió que había nacido para romper muros. Hija de una madre costurera y un padre metalúrgico en un barrio popular de Guadalajara, creció rodeada de esfuerzo y silencio. Nunca escuchó a sus padres quejarse del trabajo, pero veía las marcas en sus manos y el cansancio eterno en sus ojos. Desde niña, Isabela era observadora. No hablaba mucho, pero todo lo registraba: los gestos de desprecio en la tienda, las miradas de lástima en la escuela, las palabras que no se decían pero que dolían igual. Con el tiempo, entendió que ser una mujer negra en ciertos espacios significaba que tendría que demostrar el doble para ser vista la mitad. Pero en lugar de endurecerse, eligió hacerse fuerte por dentro. Años más tarde, después de becas, noches sin dormir y una carrera impecable en tecnología social, fundó Aurora Data, una empresa dedicada a crear soluciones digitales accesibles para comunidades olvidadas. A los 39 años, había logrado lo que pocos imaginaban: convertirse en CEO de una de las startups más prometedoras de América Latina. Sin embargo, por más que su nombre sonara en conferencias y su rostro apareciera en portadas, dentro de su propia empresa, muchas veces sentía que aún era la niña ignorada del aula. Isabela caminaba por los pasillos de su oficina en Santa Fe, Ciudad de México, con pasos suaves pero firmes. Vestía trajes sobrios, su cabello natural recogido con elegancia, y una expresión serena que escondía una mente feroz. Sabía que, pese a los logros, algunos de sus propios ejecutivos la miraban como una figura decorativa. Comentarios velados, decisiones tomadas sin consultarla, reuniones entre sus socios donde se hablaba de ella como si no estuviera. Todo se acumulaba en el silencio. Había aprendido a distinguir las sonrisas vacías de los gestos auténticos. Pero una idea comenzó a crecer en su interior. ¿Y si su poder era solo una fachada para ellos? ¿Y si no la respetaban de verdad? No por paranoia, sino por patrones repetidos, Isabela empezó a sospechar que el racismo y la misoginia en su entorno no eran excepciones, sino parte estructural del lugar que ella misma había construido. No quería ser una figura simbólica. Quería justicia, claridad, verdad. Y entonces, una mañana, en la soledad de su oficina, mirando las cámaras de seguridad en silencio, tomó una decisión radical. Iba a caminar por su empresa sin su poder. Iba a observar desde abajo, desde donde nadie mira. Se infiltraría como una trabajadora de limpieza durante un día entero, sin decir palabra, sin que nadie supiera quién era. No buscaba escándalos. Quería ver con sus propios ojos la verdad. Al día siguiente, el amanecer la encontró enfundada en un uniforme gris claro, gorra sobre el cabello y rostro sin maquillaje. Su reflejo en el espejo no parecía el de un aseo, sino el de una mujer común que muchos ni siquiera saludarían. Llegó antes que todos, registrándose como parte del equipo de limpieza contratado externamente. Al pasar por la recepción, la joven encargada ni siquiera levantó la vista. Uno de los guardias la miró con desconfianza. Ya en el ascensor, dos empleados comentaban con ironía que la empresa debería invertir más en la imagen del personal de mantenimiento. Nadie la reconoció. Nadie la miró con respeto. Recorrió los pasillos que había diseñado con orgullo, limpiando rincones, recogiendo tazas, escuchando conversaciones que no estaban destinadas a oídos sensibles. Lo que oyó y vio ese día la marcaría para siempre. Y mientras el sol avanzaba por las ventanas de vidrio y los relojes corrían hacia el mediodía, Isabela entendió que su mundo no era tan suyo como creía. Quédate con nosotros. Lo que viene a continuación te dejará sin aliento. Isabela llevaba más de 5 horas caminando entre escritorios, salas de reuniones y rincones olvidados, cargando un carrito de limpieza que parecía más pesado con cada paso. El cuerpo le dolía, pero no era por el esfuerzo físico. Lo que pesaba realmente era el desprecio, el desdén, la manera en que era tratada como si no existiera. Escuchó sin ser vista. Algunos la llamaban la nueva, como si no tuviera nombre. Otros simplemente se referían a ella como esa señora. En la sala de descanso, dos diseñadores bromearon sobre cómo la empresa se había llenado de gente de todo tipo, y uno añadió con risa contenida que ya solo faltaba una directora que barriera el suelo. En la zona de recursos humanos, una conversación la congeló por dentro. Una gerente preguntó por qué la CEO no asistía a ciertos eventos estratégicos, y otro respondió que seguramente no entendía bien cómo se movían las altas ligas. Se rieron,
sin saber que la mujer que trapeaba el suelo junto a ellos los miraba fijamente, en silencio. No era solo desconsideración. Era un desprecio estructurado, sutil, frío. Isabela no estaba preparada para lo que estaba escuchando, y sin embargo, cada palabra la hacía más consciente de una verdad que siempre había preferido no mirar de frente. El respeto que creía tener era frágil, condicionado, y a veces solo fingido. A medida que avanzaba el día, los momentos de humillación se acumulaban como piedras. Un directivo le pidió que limpiara con más cuidado sin siquiera mirarla a los ojos. En el baño, una empleada la ignoró por completo mientras hablaba por teléfono, mencionando que la jefa no sirve más que para posar en fotos. En una de las salas de conferencias, mientras limpiaba discretamente un rincón, escuchó una conversación entre 3 socios en la que discutían una posible reestructuración de liderazgo. Uno de ellos dijo que Aurora Data necesitaba una imagen más sólida, más acorde con el mercado global, menos activista y más corporativa. Otro añadió que una figura como Isabela era buena para los discursos de inclusión, pero no para cerrar negocios importantes. Nadie cuestionó esa afirmación. Nadie defendió su nombre. En ese momento, el corazón de Isabela se encogió. No por el dolor del insulto, sino por la decepción profunda. Había creado ese lugar con esfuerzo, con valores, creyendo que estaba sembrando un espacio diferente. Pero al quitarse el traje de poder, lo que encontró fue una estructura contaminada, donde su presencia era tolerada pero no verdaderamente respetada. Era como si su éxito fuera aceptado solo mientras no incomodara, solo mientras no recordara que el sistema aún tenía deudas históricas con mujeres como ella. Al caer la tarde, con los pasillos vacíos y la luz del sol filtrándose tenue por los ventanales, Isabela se sentó en una de las bancas del vestíbulo principal, fingiendo descansar. Nadie la reconocía. Nadie se detuvo a preguntarle si estaba bien. Miró sus manos, temblorosas, y sintió una tristeza antigua, como una herida que se reabre en el mismo sitio de siempre. Por primera vez en años, pensó en rendirse. No con rabia, sino con agotamiento. Pero justo entonces, recordó una escena de su infancia. Su madre, volviendo a casa con las manos llenas de agujas, los ojos rojos de cansancio, y aún así sonriendo al verla. Recordó la voz de su padre diciéndole que el valor no era no caer, sino levantarse cuando nadie te ve. Isabela respiró hondo. La rabia había quedado atrás. Lo que sentía ahora era claridad. No necesitaba gritar, ni castigar. Necesitaba transformar. Iba a hacer justicia, pero no como ellos temían. Lo haría con verdad, con elegancia, con fuerza silenciosa. Se levantó, volvió a su oficina por la puerta trasera, y comenzó a revisar los registros de seguridad. Tenía todo lo que necesitaba. Quédate cerca. Lo que está por suceder cambiará todo para siempre. Esa noche, Isabela no durmió. Se sentó frente a su escritorio, apagó las luces del despacho y dejó que la ciudad se desdibujara a través del ventanal. Observó las grabaciones del día, pausando cada gesto, cada palabra, cada risa que antes no había sido evidente. No lo hacía como una ejecutiva coleccionando pruebas. Lo hacía como una mujer recogiendo fragmentos de una herida para entender su forma. Volvió a ver la escena en la sala de conferencias, las bromas mordaces en la cocina, la indiferencia generalizada. No sintió rabia. Sintió certeza. Ya no había dudas. Ya no había espacio para interpretaciones benévolas. Lo que había visto era real, profundo, estructural. Y por más doloroso que fuera, también era liberador. Porque ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Abrió un cuaderno viejo donde solía escribir ideas y garabateó una frase que su madre le decía cuando niña: nadie te quita lo que construiste desde adentro. Y así, mientras el reloj avanzaba sin prisa hacia el amanecer, Isabela comenzó a trazar su plan. No uno de venganza, sino de restauración. Una respuesta que no naciera del ego, sino de la integridad. Porque lo que necesitaba no era ser temida, sino ser respetada por lo que representaba, una posibilidad real de cambio. Al día siguiente, llegó más temprano que nunca. Se sentó con el equipo de comunicaciones y solicitó acceso a todo el material de seguridad del edificio. Lo pidió con voz firme, pero sin explicaciones. Luego contactó a su mentora de la universidad, una activista afrocolombiana que había enfrentado batallas similares en organizaciones internacionales. Hablaron por videollamada durante horas. Isabela compartió todo: su decepción, su experiencia encubierta, su deseo de no romper, sino reconstruir.
La respuesta fue clara. El poder que transforma no es el que humilla, sino el que confronta con humanidad. Inspirada, Isabela creó un documento interno titulado Aurora Real. Era un plan completo de transformación cultural para la empresa, medidas de inclusión reales, auditorías de comportamiento, entrenamientos obligatorios en sesgos inconscientes y un nuevo código de ética donde el respeto sería innegociable. Designó a una nueva directora de recursos humanos, una mujer indígena con trayectoria impecable en derechos laborales. Y sobre todo, preparó un mensaje que sería entregado en una reunión general. Una verdad desnuda, sin adornos. Quería que todos la miraran a los ojos. Que entendieran que el aseo que creían conocer ahora venía desde un lugar más profundo. Más firme. Más claro. La convocatoria fue enviada a todos los empleados y socios con carácter obligatorio. Nadie sabía de qué se trataba. Se especulaba sobre reestructuraciones, alianzas estratégicas, hasta posibles ventas. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Mientras tanto, Isabela ensayaba sus palabras en privado, no frente a un espejo, sino frente a su reflejo interior. Revisaba sus emociones una a una, asegurándose de hablar desde la raíz y no desde la herida. La mañana de la reunión, eligió un conjunto blanco sencillo, sin joyas, sin maquillaje excesivo. Su imagen era clara, transparencia, firmeza y verdad. Caminó hacia el salón principal con paso sereno, cruzando los mismos pasillos que había recorrido invisiblemente días antes. Esta vez, todos la miraban, pero aún no sabían que estaban a punto de verla por primera vez. No pestañees ahora. Lo que está a punto de revelarse es la verdad que todos necesitaban escuchar. Cuando todos los empleados estuvieron sentados en el auditorio, el murmullo era denso, como si el aire mismo anticipara una revelación. Isabela subió al escenario sin papeles, sin presentaciones, sin adornos. Solo su voz y su verdad. Agradeció la presencia de todos y, con una pausa que obligó al silencio, comenzó su relato. Contó que días antes, había recorrido cada rincón de Aurora Data como una trabajadora de limpieza, sin identidad visible, sin poder, sin título. Las miradas se congelaron. Nadie se atrevía a moverse. Algunos bajaron la vista. Otros negaban con la cabeza, confundidos. Isabela siguió hablando, con serenidad y firmeza. Describió lo que vio, lo que escuchó, lo que sintió. No mencionó nombres. No señaló culpables. Pero cada palabra era un espejo, y muchos no soportaban el reflejo. Luego proyectó breves fragmentos de grabaciones, sin rostros visibles, pero con voces claras. Risas, comentarios hirientes, indiferencias cotidianas. Era imposible no reconocerse en esos actos. Nadie imaginó que la mujer que había soportado todo eso en silencio era la misma que ahora los miraba a los ojos con una dignidad imposible de quebrar. Cuando terminó, el silencio era absoluto. Isabela guardó el control remoto del proyector y respiró hondo antes de decir la frase que marcaría el alma de todos los presentes. Una empresa que no respeta a quien limpia su piso, tampoco respeta a quien dirige su visión. No pedía disculpas. No buscaba aplausos. Estaba plantando una verdad que no podía ser desoída. Anunció las nuevas medidas del Plan Aurora Real, evaluaciones internas, programas de educación obligatoria sobre inclusión, una política de cero tolerancia frente a la discriminación y la promoción inmediata de quienes habían demostrado integridad. Reveló que el joven pasante que intentó defenderla sin saber quién era había sido ascendido, y que una nueva dirección de cultura organizacional estaría liderada por una mujer que conocía lo que era ganarse el respeto desde la invisibilidad. Algunos empleados lloraban en silencio. Otros aplaudieron de pie. 2 directivos, visiblemente afectados, pidieron la palabra solo para decir que renunciaban, reconociendo que no estaban a la altura del futuro que la empresa merecía. No hubo represalias. Solo consecuencias. Porque lo que se había iniciado allí no era un castigo, sino una renovación. En los días que siguieron, Aurora Data cambió. No de nombre, sino de esencia. La cultura se volvió más consciente, más humana. No perfecta, pero despierta. Los empleados comenzaron a verse entre sí con otros ojos. La historia de Isabela se volvió inspiración dentro y fuera de la empresa, pero ella no buscaba reconocimiento público. Su victoria no fue volver a ser vista, sino haber logrado que los demás aprendieran a ver. Caminaba ahora por los mismos pasillos, saludando a todos con la misma calidez, pero algo era diferente,
la forma en que respondían su saludo. Con respeto genuino. Con humanidad. Y cuando alguien nuevo preguntaba quién era esa mujer de traje blanco que caminaba con tanta calma, la respuesta era siempre la misma. Ella es la razón por la que esto ya no es como antes. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que la dignidad no se negocia. Gracias por estar con nosotros hasta el final.